Los lugares más alucinantes del mundo, parte 6. El Templo del Infierno. Al sur de Tailandia se encuentra el famoso y pacífico jardín de Wat Wang Saen Suk, el cual está completamente dedicado al infierno. Aquí existen cientos de esculturas explícitas y violentas de todos los tamaños dedicadas a mostrarte las 1001 maneras de ser asesinado por un demonio, pero por alguna razón resulta un lugar perfecto para visitar con toda la familia. El reino de la gente pequeña. En alguna parte de China existe un polémico parque temático que solo contrata gente de cierta estatura para vivir ahí. Se trata de todo un país en miniatura que tiene hasta su propio gobierno, pero donde la gente solo puede subsistir haciendo shows. El parque abrió sus puertas en el año 2009 y los fundadores aseguran que el propósito es darle trabajo a gente pequeña e incluirla en la sociedad, ya que es una población muy discriminada. Pero ¿en qué momento eso es inclusión? Los dictadores más locos de la historia. Parte 1. Yahya Jammeh, o mejor conocido como Su Excelencia el Presidente Jeque Profesor Al-Jaid Dr. Yahya Abdul Aziz James Junkun Jammeh, fue el presidente de Gambia, un país al oeste de África, hasta 2017. Llegó al poder en 1994 gracias a un golpe de estado y se reeligió en 3 ocasiones mediante intimidación y fraude. Fue famoso por curar enfermedades con la ayuda del Dios Supremo como el asma, el SIDA y la infertilidad solo en mujeres en un hospital en el que trabajaba y que curiosamente jamás abrió sus puertas. Persiguió la homosexualidad y a la brujería mediante cacerías de brujas en las cuales logró exorcizar a más de 1000 personas. Puso su nombre y su rostro en todos lados, incluidos los medios de comunicación, y cuando llegó la hora de irse, pues no reconoció las elecciones y varios países africanos tuvieron que intervenir militarmente para sacarlo. Animales que no quieres conocer. Parte 2. La araña bananera. La araña bananera o araña errante brasileña tiene un récord Guinness en ser la más venenosa del mundo. Habita en esta zona de Brasil y el norte de Argentina, pero forma parte de una familia de arañas gigantes, las cuales pueden encontrarse desde aquí hasta Costa Rica. Si no se trata adecuadamente su picadura, obviamente puede ser mortal, y entre los efectos secundarios está mareos, dificultad para respirar, temblores y erecciones de larga duración. La hormiga bala. La hormiga bala es una hormigota con aguijón famosa por tener la picadura más dolorosa del mundo de los insectos. Es del Amazonas, pero se ha llegado a ver hasta en Yucatán, México, y el dolor se siente como un balazo que dura entre 8 y 24 horas. Y existe una tribu que las utiliza para un ritual de bienvenida a la adultez, metiéndolas en estos guantes que van en cada mano. Se dice que tras su muerte el cuerpo del mismísimo Walt Disney fue criogenizado para ser descongelado en el futuro, y la verdad, quién sabe, pero ¿realmente existen humanos congelados? En la segunda mitad de la década de los 60 aparecieron las primeras empresas dedicadas a la criogenización. Al principio solo eran teorías a las cuales naturalmente se oponía todo el mundo, pero después de un intento fallido se consiguió criogenizar a la primera persona. Se trataba de James Bedford, un hombre de 74 años de edad que tenía la esperanza de ser la primera persona congelada y descongelada en el futuro. Al momento de su muerte natural, su cuerpo recibió un tratamiento especial para después ser almacenado en hielo seco y finalmente en nitrógeno líquido. 50 años después sigue guardado esperando despertar. El problema es que las técnicas que utilizaron dañaron tanto su cuerpo que para la semana 1 ya era irresucitable. Y aunque hoy en día hay más de 2000 personas criogenizadas, él fue utilizado más bien como experimento. El científico que robó el cerebro de Albert Einstein. En 1955 falleció una de las mentes científicas más importantes de la historia. Previo a su muerte declaró explícitamente que deseaba que todo su cuerpo fuera incinerado para evitar que algún loquito por ahí venerara sus restos, cosa que más o menos sucedió. Y es que tan solo 1 hora y 30 minutos después de su muerte, Thomas Harvey, el patólogo encargado de la autopsia, extirpó sin autorización y robó el cerebro de Einstein. Borró toda la evidencia y procedió a dividir el cerebro en 240 partes que envió a científicos de todo el mundo para su estudio, pero nadie le creyó. Fue su propia culpa la que lo llevó a confesar el robo al mismísimo hijo de Einstein, el cual por alguna razón le dejó quedarse con el cerebro de su papá. Pero aún así la universidad lo despidió, le quitaron su licencia y se obsesionó tanto que su esposa se divorció. Y fue hasta 1978 que ahora sí pudo ser estudiado lo que quedaba del cerebro y que guardaban como decoración. ¿Qué fue lo que pasó en Afganistán?
Por ahí de los años 70, Afganistán era un país más o menos normal, hasta 1979, cuando en plena Guerra Fría, la Unión Soviética decide invadirlos para hacerlos un país comunista a su servicio. Es ahí cuando el gobierno de los Estados Unidos empieza a reclutar y financiar pequeños grupos de milicias armadas para combatir a los soviéticos conocidos como los muyahidines. Esa guerra entre muyahidines y soviéticos duró tantos años que las tropas del Ejército Rojo solo salieron del país hasta que la URSS se deshizo, por lo que se le conoce a Afganistán como el Vietnam soviético. La cosa es que cuando lograron expulsar al comunismo, el gobierno y los diferentes grupos de muyahidines se empezaron a pelear por el poder. De por sí todos los grupos de muyahidines eran súper religiosos, pero después de irse a una guerra civil logró ganar el grupo más radical de todos, o sea, los talibanes. Los talibanes lograron controlar la mayor parte del territorio del país y con eso hacerse del poder, por lo que en 1996 hicieron de Afganistán un emirato islámico, un país donde la máxima ley es la religión. Eliminaron muchísimos derechos civiles, principalmente los de la mujer, y la enorme cantidad de prohibiciones que hicieron sumieron a Afganistán en una tremenda crisis y prácticamente en el oscurantismo. ¿Qué pasó en Afganistán? Con el Talibán controlando la mayor parte del territorio, se crea en 1996 el Emirato Islámico de Afganistán bajo una interpretación extremadamente radical de la Sharia o la ley islámica. Instauran un régimen del terror con estrictas normas de vestimenta y comportamiento, así como fuertes penas que incluían el castigo físico y las ejecuciones públicas y obviamente eliminaban los derechos humanos. Además permitieron que cierta organización del terror estableciera su base operativa en Afganistán, además de darles protección. Estuvieron así hasta el año 2001, hasta que aquella organización realizó ciertos atentados en la ciudad de Nueva York. El gobierno de los Estados Unidos solicitó por favor que entregaran al líder de aquella cierta organización, y como los talibán se negaron, Estados Unidos los invadió. Cuando Estados Unidos llegó, logró destruir los campamentos de aquella organización y consiguió el poder enfrentándose contra los talibanes y replegándolos al interior del país. Al final, el líder de la organización por el que vinieron terminó huyendo a Pakistán, pero los enfrentamientos entre talibanes y Estados Unidos continuaron por unos 20 años más. Durante esos 20 años, nadie logró controlar la mayor parte de Afganistán y al interior del país siguió un conflicto activo y verdaderamente sangriento. Por eso se decía que Afganistán es un estado fallido. La cosa es que al no haber ninguna salida, el gobierno de los Estados Unidos firmó la paz con los talibán en el 2020 y prometió la salida de las tropas de los Estados Unidos, esperando que el gobierno de Afganistán pudiera resistir contra los talibanes. Cuando inició la retirada, automáticamente y en ese mismo segundo, los talibanes empezaron a ganar territorio sin ninguna resistencia. Consiguieron llegar a la capital el 15 de agosto de 2021, con lo que el presidente de Afganistán huyó y las tropas que quedaban terminaron por irse antes de tiempo para evitar conflicto. Se volvió a declarar el Emirato Islámico de Afganistán y el descontento provocó una migración masiva del país. Y por lo que sabemos hasta la fecha, el régimen del terror sí va a volver. Los países más raros del mundo, parte 3. ¿Sabías que en todo África hay un país que habla español? Se llama Guinea Ecuatorial. Está ahí, abajo de Camerún. Ese cuadradito. Ahí. Y dirás, ¿a huevo? Puedo ir, disfrutar de sus parques nacionales, de sus paradisíacas playas, inflamarme de la cultura africana sin necesidad de un traductor. Pues no, carnal. Y es que aunque comparte historia con América Latina por haber sido también una colonia española, Guinea Ecuatorial es hoy una dictadura liderada por este señor, Teodoro Obiang Nguema, el cual llegó al poder asesinando a su tío, el primer dictador. ¿Y por qué nadie habla de esta dictadura? Preguntarás, pues porque es la mayor productora de petróleo de la región. Y es un país tan ignorado que prácticamente solo es recordado por su participación en natación en los Juegos de Sydney 2000. Productos que fueron descontinuados en México, parte 4. Los Doritos 3D. Si tienen unas papitas gorditas triangulares sabor queso con chipotle. Salieron por allá del 2015 y aunque estaban rellenos simplemente de delicioso aire igual que la bolsa, desde que aparecieron en las tiendas se agotaban. Las papatinas. Las papatinas eran unas pequeñas papas tipo a la francesa con sabor jalapeño supuestamente extra picante. Venían en unas pequeñas porciones y al principio costaban unos 3 o 4 pesos. El problema estaba que cuando costaban eso, las papas verdaderas de tamaño normal salían en unos 5 pesos. Entonces, ¿quién iba a comprar una mini porción? Los sapitos. Los sapitos eran un chocolate en forma de rana con mucho cacahuate. Y aunque estaban ricos, la verdad es que nadie te extraña. Cosas locas que solían ser legales.
En el pasado la Coca-Cola era un medicamento bastante popular que la gente utilizó hasta que se volvió ilegal. Se vendía en forma líquida o en polvo y servía para tratar la depresión, aumentar tu resistencia física o como sedante para los niños. Su uso principal fue para contrarrestar el dolor de encías que les da a los niños cuando apenas les van saliendo los dientes. Y espero que la aplicación fuera frotándolo en las encías y no de otra manera. Salió del mercado por las razones que ya todos conocemos, pero en realidad no fue el peor producto que estuvo en las farmacias. Estados Unidos no es chido, parte 5. En la década de los 30, en la ciudad de Tuskegee, Alabama, el gobierno de los Estados Unidos experimentó con personas sin su consentimiento inyectándoles enfermedades potencialmente mortales. El experimento comenzó con una campaña de publicidad en la cual inventaron una falsa enfermedad con síntomas que todo mundo puede tener sin estar enfermo y al mismo tiempo anunciaban tener un tratamiento para dicha enfermedad. De esa manera engañaron a más de 600 personas, únicamente campesinos afroamericanos, a los cuales se les inyectó el virus del sífilis y la gonorrea, y estos sin saber contagiaron a sus esposas y tuvieron hijos. El experimento justamente se llamaba efectos del sífilis sin tratar en el hombre afroamericano, porque la idea era solo inyectarle el virus y ver cómo se moría. Cuando esto salió a la luz pública, naturalmente fue calificado de aberrante e inhumano, por lo cual tuvieron que mudar el experimento a otro país donde pudieran hacer lo que quisieran y nadie les dijera nada: Guatemala. El experimento continuó en 1946 de la misma manera en Guatemala, inyectándole el virus del sífilis a la gente sin su consentimiento, pero esta vez a más de 1500 personas. Y hasta la fecha todavía existen sobrevivientes y descendientes que ya nacieron con la enfermedad. ¿Cuáles son las capitales más peligrosas de América Latina? Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, es la sexta ciudad donde es más probable que alguien se ofrezca a ayudarte a hacer la suicidación sin que tú se lo hayas pedido. Aunque ellos ya no son latinoamericanos porque se separaron de Venezuela hace tantos años que ahora hasta hablan inglés. Le sigue en quinto lugar la ciudad de San Salvador. Y todos sabemos que su inseguridad se la deben a las truchas. La Salvatrucha. Adelante está la ciudad de Tegucigalpa en Honduras, la cual está controlada en buena parte por las bandas del crimen. Ya en tercer lugar está la ciudad de Guatemala, la capital de Guatemala. Una muy bonita ciudad, pero si te piden la hora, corres. En segundo lugar está San Juan, la capital de Puerto Rico. Qué cosas, ¿verdad? Y en primer lugar, nadie otra vez, qué casualidad. Los queremos, venezolanos. ¿Cuáles son los países más inseguros de América Latina? Todo esto es de acuerdo al índice de percepción de seguridad, o sea, cómo se siente la gente al sacar sus pertenencias o caminar por la calle. De acuerdo a eso, Argentina y Perú comparten el sexto lugar como buenos amigos y sin rivalidades. Adelante está Bolivia como el quinto país donde la gente se siente menos segura. Le sigue la caribeña República Dominicana y sencillamente, ¿qué haces aquí, Fred? Ya en el tercer lugar está Brasil y completamente entendible. El segundo lugar de los países más inseguros de América Latina se lo lleva a nadie. Nadie, no hay nadie, quién sabe. Es más, ese mapa nada más era de fondo, no representaba a nadie. Y en primer lugar Venezuela. Animales que no quieres conocer. Parte 3. La próxima vez que estés nadando tranquilamente por el Amazonas, recuerda no hacer pipí, ya que esta puede atraer a un parásito que va a intentar meterse por el hoyito donde salió esa pipí. Se llama candirú, una especie de pez parásito de color transparente prácticamente indetectable que se alimenta de sangre y es atraído por la orina. Su propósito es meterse en alguno de los hoyitos que tienes entre el ombligo y la rodilla, tanto de hombres como de mujeres, donde desplegarán una especie de espinas las cuales provocarán un sangrado y podrán alimentarse de tu sangre. Lo más importante es que ya que el pez está dentro de ti, no se puede sacar, no hay manera, no va a salir. Solo puede ser extirpado con cirugía y estando a la mitad de la selva amazónica, pues es un problema. Y finalmente llegan a medir entre 6 y 22 centímetros, aunque en esas circunstancias y similares, 3 centímetros es más que suficiente y hasta excesivo.